Tengan todos un afectuoso saludo. Soy la alumna Sandy Gama Loyola y nosotros somos la familia vallejiana número 2. Le deseamos compartir con todos ustedes nuestra reflexión personal sobre los valores que como estudiantes universitarios nos guían, comparándolos con los valores expresados por el ilustre poeta y escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Hoy vamos a hablar sobre los aspectos bibliográficos de los inicios de César Vallejo como escritor. Además, las personas más cercanas a César Vallejo afirman que éste empezó desde una temprana edad. Sin embargo, no hay evidencia de aquello. No obstante, se tiene un libro donde se menciona que un amigo suyo en 1908 le solicitó que hiciera un poema utilizando la palabra floripondio. Años después, Vallejo, quien en ese entonces se encontraba trabajando como prospector en la capital minera del Perú, tomó la decisión de enviar un soneto al semanario El Minero Ilustrado. Subsecuentemente, aquel poema, el cual llamó Soneto, termina siendo el primero que publica en 1911. La idea fundamental es dar a conocer sobre los inicios de la carrera literaria de César Vallejo, destacando su temprana inclinación por la escritura. Su primer poema publicado en 1911. Para contrastar esta información podríamos recurrir a las biografías de César Vallejo, ya que ahí hay documentos históricos y registros literarios. Sin embargo, los hechos reales que podemos contrastar son la existencia del libro que menciona la solicitud de un amigo para un poema con la palabra floripondio, la publicación de su primer poema en el seminario El Minero Ilustrado en 1911 y la publicación de sus poemas en la revista cultural entre 1913 y 1914. Además, las ideas importantes son el talento literario temprano de Vallejo, su dedicación a la escritura y cómo su perseverancia y publicaciones tempranas lo llevaron a una carrera literaria exitosa. La información resalta en el texto sugiere que César Vallejo era un individuo con una pasión temprana por la escritura y que no dejó que la falta de evidencia inicial decidiera su ambición, su determinación para enviar sus escritos o revista y publicar su primer poema muestra su valentía y confianza en la capacidad literaria. Muy buen día, profesora. El tema que hoy le vamos a hablar es sobre los kainas, con el subtema los elementos literarios, con mi compañera Sarela Farseque y mi compañera Andrea Gil. El que le habla es Feri Conde. Los Kainas es un cuento de terror en el que el narrador cuenta una historia en la que la línea se debate si la degeneración de los habitantes de Kainas es una locura colectiva o del narrador. La historia explora la barbarie como un reflejo de la monstruosidad social, sugiriendo que los fenómenos sobrenaturales se pueden amplificar en las tensiones y disfunciones de la sociedad humana. En este caso también se puede decir que los kainas relatan la locura en relación con la enfermedad en el ámbito del narrador. Analiza la continuación entre dos etapas de la experiencia. En este caso, el narrador comienza contando el trastorno de Luis Urquizo. En el momento cumple con todos los síntomas de la locura y creyéndose el más cuerdo, refiriéndose al narrador. Nuestra idea es dar a conocer sobre el inicio de Vallejo, destacando su temprana inclinación hacia la literatura. Su primer poema publicado en 1911. Para contrastar esta información, podríamos recurrir a biografías Vallejo, ya que ahí hay documentos históricos, en el que podemos contrastar. En el libro Floripondio, Vallejo se destaca por su dedicación a la escritura, su perseverancia, que le dieron una carrera literaria exitosa. En la obra Los Kainas evidencia la fantasía de una persona con pensamientos no establecidos y aceptables, por lo que recibe un rechazo de una sociedad llena de prejuicios, lo cual hace que este individuo sea vulnerable ante ello. Vallejo da a conocer la vida y las prácticas de castigo de la sociedad disciplinada, ejerciendo distintas sanciones a las personas de manera directa. Además, expresa
una posición social, política y cultural de una persona andina frente a las enfermedades y discapacidades mediante los vicios hereditarios y en consecuencia la creación de una variedad cultural fantástica y aterradora sobre la realidad. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad yo voy a dar un breve comentario sobre el cuento Cainas de César Vallejo. En este cuento nos da a conocer la realidad de la sociedad desde el acontecimiento diario, en el cual nos expresa los perjuicios y los pensamientos establecidos y aceptados. En Cainas vemos que César Vallejo no esconde los perjuicios y el rechazo del pueblo ante Luis Urquizo y su locura, ¿no? La cual contagia no solamente a su familia, sino a las aldeas del pueblo. Y esto no es ajeno a la realidad de la sociedad, el miedo, el desconocimiento de información y la educación. Estas se entrelazan y dan lugar de forma inconsciente a las actitudes que forman el racismo y el aislamiento. Bueno, César Vallejo en su obra literaria evidenció la opresión, la desigualdad y la injusticia que sufren estas personas. El poeta demostró la realidad que muchos no se atrevieron a reclamar, ¿no? El poema Espergias de César Vallejo. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que a nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué mis versos chirrían, oscuros sin sabor de féretro, lullidos vientos desenroscados en la esfinge preguntona del desierto. Todos saben y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que en el misterio sintetiza que él es la joroba, musical y triste, que a distancia denuncia el paso meridiano de la lindes y la lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave,